Es que no me podía conectar, Marisol, gracias. Gracias. Bye. Hola Marisol, hola Irma, Rosario, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el capítulo 12 de nuestra carta, ya los últimos dos capítulos, del versículo 4 al 11, cómo Dios en su infinita bondad educa al hombre, porque es un Dios papá, es un Dios que sabe que necesitamos que nos agarren de la mano, que nos agarren de la mano para conducirnos por las cosas de Dios, porque por el pecado original uno tiende a las cosas no más fáciles, pero así que se te hacen más apetecibles. Así como dice en la palabra del Señor, en la palabra de Dios en el Génesis, que a Eva vio que era apetecible aquel fruto que le mostró el demonio. A, a veces nosotros huimos y rehuimos los sufrimientos. A veces mucha gente piensa que ser cristianos es cosa sencilla y muchas veces la gente pensamos que como hijos de Dios tenemos el derecho de la protección del Padre del cielo, recordando a Jesús de Nazaret, que por eso la gente le decía, hey, tú si eres el Hijo de Dios, bájate y creeremos en ti, porque la gente pensaba que si Jesús de verdad era el Hijo de Dios, ¿cómo Dios iba a permitir semejante injusticia? Y precisamente, acuérdense cómo en los evangelios, sobre todo en los evangelios de las tentaciones, en Mateo y Lucas, el Padre no le ayuda a Jesús en esas tres tentaciones, tener, triunfar y dominar. ¿Por qué? Porque estas son cosas de la tierra, son miserias de la tierra. El tener, triunfar y dominar es a donde nos ha llevado el pecado original. Y estas tres cosas del tener, triunfar y dominar nos llevan a los seres humanos a la muerte. Y por eso cada día vemos a más desigualdad, más dolor, más enfermedad, más muerte a nuestro alrededor. Sin embargo, dice el autor sagrado que ser cristiano es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque nosotros sí tenemos un destino final, que es la eternidad, y nos enseña que el Hijo Jesús aprendió padeciendo la obediencia. ¿Se acuerdan que cuando está en el huerto le dice, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Por qué le cuesta al hombre la obediencia? Porque acuérdense que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y la obediencia empieza con una escucha atenta a la palabra de Dios, un querer a hacer la voluntad de Dios. Ustedes y yo ayer en el Evangelio veíamos cómo la gente, luego volvemos a lo mismo. ¿Sale en el Evangelio de ayer? Entonces tenemos que aprender obedeciendo. Rosario, mande usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, ahorita de lo que dijo que los judíos por eso no creen en Jesús, porque este, ¿cómo dijo? Ay, se me fue la idea. Porque si Dios hubiera sido su padre, no hubiera permitido toda esa masacre, pues, en la cruz, Rosario. Sí. Por eso le creí, Ay, o sea, si de verdad eres el Hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. entonces por eso ahorita los judíos no creen en Jesús, o sea, Así, ellos todavía están esperando.
un Mesías triunfador. Ok. Gracias, profe. Nunca había entendido esa parte. Mire, ahorita ya me quedó muy claro. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Y precisamente acuérdense, por eso San Pablo, en la carta a los Filipenses 2 6 al 11, busca, Rosario, tú, Filipenses 2 del 6 al 11, por favor, ahorita nos lo compartes, ¿sale? Y a veces nosotros, como católicos, como cristianos, cuando nos pasan cosas difíciles, decimos, pero ¿por qué? Si yo voy a misa, pero ¿por qué? Si yo rezo, pero ¿por qué? Porque esas tentaciones del tener, triunfar y dominar no, no nomás perjudican a los que están a nuestro alrededor, perjudican toda la creación del mundo. Y se ha ido extendiendo esta desobediencia, y por eso Jesús viene a la tierra a enseñarnos que hay que obedecer al Padre, porque el Padre tenía un plan mejor para nuestras vidas. Por eso le dijo a Adán y a Eva, puedes comer de todo menos de esos dos. ¿Por qué? Porque quién sabe cuál sería el plan que el Padre tenía para nosotros. Quizá no morir. ¿Filipenses qué, profe? ¿Mande? ¿Filipenses qué? 2, capítulo 2, versículos Ah, del 6 al 11, por favor, Rosario. ok. Sí, ya la Ade- tengo, profe. Perdón Adelante, por por favor. No, adelante, Rosario, interrumpir. por favor, gracias. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta cuál me dijo, profe? Hasta el 11, por favor, Rosario. Ok. Por eso Dios lo engendró y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Rosario. Ahí está, ¿sale? O sea, la obediencia, la obediencia. Obedecer para el pueblo judío es escuchar con atención y hacer lo que estás escuchando. O sea, a los niños los enseñan desde siempre. Si tu papá te dice, ve a la tienda, vas a la tienda. Es un ejemplo, ¿sale? Me estoy regresando a la época de Jesús. Si tu papá te dice, vas a ser carpintero, vas a ser carpintero. Nada de que, ay, yo quiero ser otra cosa. No, lo que te diga tu papá. Y esto Jesús lo aprendió del Señor San José, porque el ángel del Señor le habló 4 veces en sueños al Señor San José, y lo primero que le dijo es, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a tu esposa María, porque lo que ella ha concebido es por obra del Espíritu Santo. Y dice la palabra que él abrió los ojos y se llevó con él a su casa a María. O sea, se fijan, obedeciendo. Y luego, cuando ya llegan los Reyes Magos, estoy en el Evangelio de Mateo capítulo 1 y al capítulo 2, y llegan y en sueños, de vuelta, un ángel del Señor le avisa en sueños a José, agarra al niño y a su madre y llévatelos a Egipto. Se levanta y vámonos a Egipto. Nada de que, ¿por qué? ¿Qué esto? Nada, vámonos. Igual que Abraham. Y luego ya cuando están allá, un día otra vez en sueños, tercera vez, le dice, oye, vete, ya se murió el que lo quería matar, regrésate. Pero en el camino, de vuelta en una de las paradas que hace José con su familia, que va a su tierra, de vuelta le dice el ángel, oye, pero no te vayas a tu tierra, vete a Nazaret, porque será llamado Nazireo.
A veces nosotros cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta de muchas cosas. A Jesús no le decían el Nazareno porque había nacido en Nazaret. A Jesús le decían el Nazireo porque Jesús había sido consagrado para Dios desde la eternidad. ¿Se fijan cómo por medio de San José Jesús aprende a obedecer, a obedecer, a obedecer? ¿Y qué es el pecado? La desobediencia a la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué es la falta de caridad a los demás? Nuestra desobediencia a Dios porque fuimos hechos por amor para amar. ¿Por qué a veces los problemas en el matrimonio? Porque a nadie nos gusta obedecer, ni a las mujeres ni a los hombres. A nadie nos gusta que nos manden, que nos ninguneen. ¿Por qué? Porque no nos gusta obedecer. No es que no quiera, no es que no te quieran y no es que no lo quieras. Es que en el fondo está ese pecado original, esa soberbia, ese ego de cada ser humano. Entonces hay que aprender a obedecer como Jesús. Y para esto, ¿qué les parece? Por favor, a Ofelia Macías, ¿puedes buscar Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11, por favor, Ofelia? ¿Versículo qué? Perdón, buenas tardes. Mateo 4 del 1 al 11. Ok. Y para Marisol, Lucas 4 del 1 al 13. Marisol, ¿puedes buscar? Lucas 4 del 1 al Sí, 13. sí. Son las tentaciones, sale, pero vamos a escucharlas. Adelante, primero tú, ¿no? Ofelia, Sí, maestro. gracias a ti. Hola, Señor, que tu siervo escucha. Jesús es tentado en el desierto. El espíritu el espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en las manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: Dice también la escritura: No tentarás al Señor tu Dios. Y continuó, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: Te daré todo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: Aléjase, Satanás, porque dice la Escritura: Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mayor triunfo de Satanás en nuestra vida es que no obedezcamos a Dios. En la explicación, fíjense, en la explicación de la Biblia de Jerusalén, si alguna de ustedes tiene la Biblia de Jerusalén, ahí en Mateo 4 donde están las tentaciones, 4 del 1 al 11 o el 13, no me acuerdo qué le dije a Ofelia, dice: Jesús, conducido al desierto para ser ahí tentado durante 40 días, como lo había sido antes Israel durante 40 años. En el libro del Deuteronomio lo tenemos, también podemos ver los números, capítulo 14. Allí sufre tres tentaciones, subrayando por muchas citas bíblicas de Deuteronomio capítulo 6 y 8, como la ética de Mateo por el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús vence las tentaciones
amando a Dios sobre todas las cosas. No amar a Dios con todo tu corazón, esto es someter a Dios a tus deseos interiores, es no amar a Dios. Pero si tú amas a Dios sobre todas las cosas, siempre lo vas a estar obedeciendo. Un- una breve exégesis de las tentaciones. Y en Lucas, ahorita que nos va a compartir esta Marisol, las tentaciones de Lucas, ahí en la explicación dice, a Satanás nos venció por desobedecer. Pero ¿por qué desobedeció Adán y Eva? Dice ahí en la explicación, porque no teníamos el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros ya no podemos decir que no tenemos todas las ayudas adecuadas. Jesús trajo el Espíritu Santo. Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Él tiene la plenitud del Espíritu Santo y por eso ahorita nosotros en la Pascua nos estamos preparando para recibir la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo no pecar? Pregúntale al Espíritu Santo. Si tú de verdad trabajas todos los días el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de ciencia, el don de temor, el don de piedad, el don de fortaleza, el don del temor de Dios en tu vida, pues no vas a pecar y te vas a hacer como aquel santo joven, adolescente, Santo Domingo Sabio, que vas a decir, mejor muerto que pecar. Fíjense qué profundo este capítulo 12. Todavía no lo leemos, versículos 4 al 11 de la carta a los Hebreos. Vamos a escuchar a Marisol, las tentaciones en Lucas, por favor, Marisol. Lucas 4 me dijo. Ajá, 4 del 1 al 13, por favor, Marisol. Que abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días, siendo tentado por el diablo. En ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le respondió Jesús, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo, te daré todo ese poder y su gloria, porque a mí me lo ha dado y le doy a quien quiero. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo. Le replicó Jesús, está escrito. El Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Entonces lo condujo a Jerusalén, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Le respondió Jesús, está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor. Nosotros me voy a regresar a la carta a los Hebreos capítulo 11. Veíamos toda esa gente, ahora sí que los héroes de la fe, empezando por Abraham, Moisés y todos los héroes que se nos mencionaron en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Por qué fueron héroes? Porque obedecieron a Dios, ¿sale? Porque confiaron en Dios. Adán y Eva no confiaron en Dios. ¿Por qué? Porque les dijo Dios, no, pueden comer de todo menos de estos dos arbolitos que están ahí en medio. Y llega un ente extraño que es el demonio y le dice, no te creas, ese cuate no sabe nada. No te creas, ese cuate está tonto. Mira, pruébalo y vas a ver qué bueno es. Y Eva se deja engatusar, así dice la palabra, ¿sale? Y luego ella le dice a Adán, mira, está bueno. Y ya los dos
desobedecen y por eso cuando Dios, era un Dios cercano, que todas las tardes iba a echarse un cafecito con Adán y con Eva para planear qué iban a hacer con ese hermoso paraíso, qué iban a hacer con este mundo, se esconden porque saben que ya la regaron. Y por eso cuando llega el padre y le dice, Adán, ¿dónde estás? Es que estoy desnudo y por eso me escondí. ¿Quién te hizo ver que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Es que Eva, no dijo, sí, yo me lo comí. Es que Eva, y luego, a ver, Eva. Ay, es que el demonio me dijo. Pero si Dios no les había dado más que una orden, obedecer, y no obedecen. Y aquí vemos cómo Jesús obedece en las tentaciones. Obedecer a esas tentaciones tan grandes que todos los seres tenemos humanos de tener, triunfar y dominar. Tener, o sea, tener lo que tú quieras, lo que tú necesites. A que quiero un iPhone 4448, pues vénganos tu reino. Que quiero unas super vacaciones en un jet, con mi familia y comprarle la mejor ropa a mi familia y pues vámonos. Que toda la gente cuando llegue el profe Memo, don Memo, ¿cómo está? Bienvenido, qué bueno que vino. Ayer yo le decía a mi esposa, le digo, nunca me había presentado así la maestra Irene. La maestra Irene es una persona que yo aprecio mucho. Y, o sea, yo siempre soy así con todas las personas que me conocen. Yo nunca me guardo nada de lo que yo aprendo para mí. Por ejemplo, Norma y yo y todas ustedes los que estamos aquí saben lo mismo de este tema que yo. Porque yo todo lo que aprendo, todo lo que estudio, se lo comparto a la gente. Porque lo que yo tengo de más a alguien le hace falta. Y ayer cuando me dijo un montón de cosas, ella en el aire y todo, dije, ay, canijo, hasta yo estaba todo colorado. Pero porque la gente va aprendiendo cómo es nuestra actitud de vida ante la vida. Acuérdate, tener, triunfar y dominar es la desobediencia más grande a Dios. ¿Por qué tener? Porque todo lo que yo tengo de más, a alguien le hace falta. ¿Por qué triunfar? Porque me pongo por encima de los demás. Y por eso dice que la lectura que nos leyó, no me acuerdo si fue Ofelia o Rosario, la de los Filipenses 2 del 6 al 11, se hizo chiquito. El mundo nos dice que triunfar, dominar. Y Jesús se hizo igualito a nosotros en todo menos en pecado y por eso murió. Esta enseñanza es muy grande. Qué bueno que va a quedar grabada primeramente Dios. ¿Sale? El día que todos nosotros, los que creemos en Cristo, entendamos que cuando buscamos tener, triunfar y dominar, estamos echando a perder el plan de Dios. Porque acuérdate que Dios nos trajo a esta tierra para amar. ¿Y para amar cuándo? Hoy. Hoy. Mañana quién sabe llega, ayer ya pasó, así que la única oportunidad que yo tengo para amar es este momento. Y la vida se vive de momentos, 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 momentos. Pero los seres humanos somos tan arrogantes que le decimos a Dios mañana y mañana le volvemos a decir mañana y ese mañana nunca llega. Señor, te busco, pero mañana te encuentro. Señor, te busco, pero mañana hago esto, mañana, mañana, mañana. Y no, a Dios se le tiene que obedecer en este instante, porque el Satanás anda como león rugiente viendo a quién se devora. Y en cualquier descuido uno te tira la cabeza a destruirte, porque es lo que hace el demonio, acabar con la amistad con Dios y entre el hombre. Y no es porque Dios no te quiera, porque no me quiera. No es que el padre no hubiera estado sufriendo al ver a su hijo ahí agonizante, al ver a su hijo ahí cuando lo estaban flagelando.
al ver a su hijo, cuando lo amarran y lo avientan en un cañón así amarrado, así como para darle una blandadita al Señor. Cuando también a Jesús le pasa aquello de, de que le empiezan a poner unas bofetadas y lo empiezan a escupir. El padre estaba, pero Jesús le decía, aquí estoy, padre, tú tranquilo, yo esto lo puedo pasar, no pasa nada, porque no hay mal que dure 100 años ni persona que los aguante. Y por eso Jesús aprende obedeciendo, nos dice la carta a los Hebreos, aprendió obedeciendo como todo buen hijo. Pero a veces nosotros, en nuestros padres, a muchos no les enseñan a obedecer. Los padres siguen teniendo ese sueño de que sus hijos son príncipes y sus hijas son princesas, porque se creen lo que les venden en los cuentos de Walt Disney, y así criamos a nuestros hijos. Y nomás estamos criando más egoísmo, más soberbia, más vanidad y más destrucción para el mundo. Qué triste, ¿verdad? Que se supone que somos cristianos y no entendamos que hay que obedecer a Dios. Y nosotros lo veíamos ayer en la primera lectura, lo que los apóstoles le dicen a los príncipes de aquella época, que eran los fariseos y todos ellos, que les dijeron, no anden, por favor, no anden predicando. Y ellos dicen, oigan, pues no la frieguen, pues es mejor obedecer a Dios que ustedes, preferimos obedecer a Dios. Y ustedes vieron la consecuencia de no obedecer a Dios siempre y en cada instante. Si ustedes y yo nos vamos al Evangelio de ayer, Juan 21, del 1 al 19, vemos que Pedro dice, pues bueno, ya resucitó Jesús. Se supone que ahí estamos en la tercera semana, por eso dice, fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos, pero ellos no sabían que era Jesús. Se les apareció, les dijo, les dio las instrucciones y como pasó días que no llegaba Jesús otra vez con ellos, dijeron, pues yo creo que ya se acabó todo. Y Pedro dice, voy a pescar. Y otros dicen, pues sí, ya se acabó todo. El plan de Dios ya se acabó. Vamos a volver a lo de antes. ¿Y por qué creen que no pescan nada? Porque ese no era el plan de Dios, que fueran a volver a ser pescadores. Jesús les dijo que iban a ser pescadores de hombres, ¿se acuerdan? Y que llega ese personaje misterioso, nos dice San Juan, y que desde la orilla les grita, muchachos, ¿han pescado algo? ¿Y qué contestan todos al unísono? ¡No! ¿Y Jesús qué les dice? Tranquilos, echen la red a la derecha y encontrarán peces. ¿Aprendieron a obedecer? ¿Por qué? Porque la otra vez que obedecieron a alguien, tuvieron una pesca maravillosa. Y como el hombre se mueve por conveniencia, dijeron, sin marín, chicle y pega, y si no despegado estaba. Y al empezar a calarse la red, el único que lo reconoció fue el que le reconoció antes de que lo hubiera resucitado. Juan le dice a Pedro, es el Señor, es el Quirios. ¡Wow! Y se avienta. Y cuando llega, ya tiene la mesa, unas brasas, unos pescados y unos panes. Y por eso a la hora de que están desayunando, nadie se animaba a preguntarle quién eres, porque a todos ya les había quedado claro que era Jesús. Pero a Jesús lo vamos descubriendo día a día en la medida que tú y yo vamos recibiendo la Eucaristía, vamos dejando que la Eucaristía transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. ¿Y en qué lo va transformando? En seres que saben obedecer a Dios, que saben que el nombre de Dios en chino es Don Chingón.
Y en esa medida que el ser humano aprende que el único que las tiene y las puede y las sabe todas, ahora hablando teológicamente, es Dios, hay que obedecerlo. Y ahí nos lleva la carta de la carta a los Hebreos. En estos 11 capítulos que hemos leído y los 3 primeros versículos, seguimos en la cuestión práctica. ¿Cómo obedecer a Dios que no vemos? ¿Cómo no pecar en este mundo que donde quiera te ofrecen que tú eres el más importante, que tú eres la cosa más valiosa, que tú eres la niña de los ojos de Dios, que tú eres la hija o el hijo de Dios? Y como estamos contaminados de mundo, como decía el Papa Benedicto XVI, pues no la creemos y no sabemos que el príncipe de este mundo es el demonio. Y por eso ahorita en las lecturas de las tentaciones, ¿qué le dijo Satanás a Jesús? Si te postras y me adoras, te voy a dar todas las riquezas del mundo. Entonces, ¿de quién son las riquezas? ¿De Dios? Dios no puede ser parte de una injusticia, porque Dios es justo y le da a cada quien lo que necesita. Mucha gente que tiene dinero dice, es que Dios me lo dio. No es cierto. Es que tú has aplastado a mucha gente. Es que aunque no le robes, si no le pagas lo que es en tu empresa, pues el que sale ganando nada más eres tú. Y un buen negocio es donde todos salimos ganando, tanto tú como yo. Ese es el buen negocio. Y entonces se acaba la injusticia. Pero por qué no tenemos esa justicia de Dios de darle a cada quien lo que necesita? Porque todos queremos sentirnos más que los demás. Les comparto algo del sábado que hablé sobre el Señor San José. Y esto se los digo no para presumir, sino para que vean cuando una persona se deja guiar por la luz del Espíritu Santo, estudia, se prepara, analiza, medita y trata de evitar el mal y hacer el bien, lo que le pasa a uno. Di una cátedra sobre el Señor San José. Yo no sabía que era una cátedra, ¿sabes? Pero así el Señor que me presentó, cuando terminé, yo ya fui, me senté a acomodar una computadora que me había prestado Lalo, uno de los miembros de Ciudad de Dios, apagar el proyector y todo. Yo, o sea, a mí no me gusta que me ayuden en esas cosas, porque si soy bien creído, imagínense trayendo secretario yo, pues olvídense. Y esto es porque yo, como yo me conozco, yo sé lo que tengo que hacer. Ya. Y el señor presentador, el que llevaba el ritmo de ese retiro, dijo, fíjense que nosotros, el 1 de mayo fue el obispo y nos dio una homilía de media hora sobre el señor San José. Pero el profe Memo, en estos 45 minutos, me dijo más que todo lo que me dijo el señor obispo. Lo entendí muy bien. Dice, lo que usted nos dio fue una cátedra del señor San José. Y yo, para no creerme más de lo que Dios me da, le dije, es que lo aprendí del Papa Francisco, porque yo leí una carta que hizo el Papa Francisco en el año 2020 sobre el señor San José y de ahí tomé los puntos. Luego ayer, ese mismo día en la noche, me vuelven a hablar y me dicen que si puedo ir a hablar del señor San José a Radio María, pues ya lo tenía listo, pues sí. Y le digo a la maestra, es que yo saludo con sombrero ajeno. Y eso me ha servido en mi vida para crecer espiritualmente. Saludar con sombrero ajeno, saber que todo lo que yo tengo no es mío, sino es del Altísimo. Entonces aprendamos a obedecer, Norma, a tú, Ofelia, Lupita, Marisol, Rosario, Cristi, Miriam, Irma, Margarita, Ofelia Macías, Ofelia Sunún. Aprendamos a obedecer.
Aprendamos a saber que en esta vida estamos para servir, no para que nos sirvan. Aprendamos que el amor es hacer feliz al que está enfrente de nosotros. Ese es el amor que debemos de dar. Y por eso Jesús, regreso al Evangelio, ya ven, nadie se atrevía a preguntarle a Jesús, ¿quién eres? Y por eso cuando terminan de desayunar, le dice, Pedro, follow me. Y Pedro, follow me, lo siguió. Y voltea y le dice, Simón, hijo de Juan. Se pone bien solemne el Señor, ¿sale? ¿Me amas más que estos? ¿Más que cuáles? Más que todos, pero le estaba dando el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué le dijo? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. No le dijo que si lo quería, le dijo, ¿me amas más que estos? Y Jesús le baja a el compromiso. Bueno, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y otra vez Pedro, en lugar de decirle, sí, te amo, Señor, y dice, Señor, te quiero. Y dice, bueno, déjeme pongo a su pinche nivel, dijo Jesús de Nazaret. No lo dijo, pero cuando yo estaba haciendo mi contemplación fue lo que yo pensé. Dije, pinche Pedro, no entiendes, te están diciendo. Nomás quiero una respuesta el Señor. Y por eso, cada vez que le decía, sí, Señor, te quiero, Jesús le decía un mandamiento, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, o sea, ama, ama a los demás. Y ya cuando le dice, sí, Señor, sí te quiero, ¿por qué? Porque en su egoísmo Pedro estaba pensando que Jesús le estaba cobrando aquella deuda de que Pedro lo negó 3 veces el día que aprendieron a Jesús. ¿Te fijan cómo es la mente del hombre? Ególatra, egoísta. Y por eso le vuelve a dar la tarea de amar. ¿Cómo se vence el pecado original? ¿Cómo se vence la soberbia del hombre? ¿Cómo se vence la lujuria, la gula? Los 7 pecados capitales en la vida del ser humano, del hombre y de la mujer, sirviendo, ayudando a los demás. Y por eso le dice, Jesús ya ni siquiera apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y luego ven y sígueme. Muchos decimos que queremos a Jesús y que vamos junto con Él, pero no amamos. Entonces no lo vamos siguiendo a Él. Vamos siguiéndonos a nosotros mismos o a veces al Padre Botitas, al Padre Chetos, al Padre X, pero a Jesús no, porque Jesús es exigente, porque sabe que tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. Vamos a ir, por favor, Margarita, capítulo 12 de la carta a los Hebreos, versículos 4 al 11. ¿Nos puedes ayudar, Margarita? Ahí está ya la explicación de Hebreos 12 4 al 11. Esta fue. Gracias, Margarita. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuatro noches. Ustedes no han llegado todavía a derramar la sangre en su combate contra el pecado y además han olvidado aquella exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor ni te desalientes cuando Él te reprenda, porque el Señor corrige a quien ama y castiga a quien recibe como hijo. Dios los trata como a hijos y les hace soportar todo esto para que aprendan. Pues ¿qué hijo hay a quien su padre no corrija? Si estuvieran libres del castigo que han sufrido todos, serían bastardos, no hijos. Por lo demás, si a nuestros padres de la tierra los respetábamos cuando nos corregían, ¿cuánto más debemos someternos al Padre del cielo para tener vida? Nuestros padres nos educaban según sus criterios para esta vida que es corta. Dios, en cambio, nos educa para algo mejor, para que participemos de su santidad. Es cierto que toda corrección es en el momento en que se recibe,
es más un motivo de pena que de alegría, pero después produce frutos de paz y justicia a los que la han sufrido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y para esto vamos a ir a otro texto. Miriam, ¿puedes leer, por favor? Libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 al 24. Busquen en la Biblia, libro de Sabiduría, capítulo 2, versículos 12 al 24. A la, a la No mejor, puedo, maestro, ya voy manejando. gracias, Disculpe. Miriam. Gracias. Alguien que busque Sabiduría 2, 12 al 24, por favor. Libro de Sabiduría, acuérdense, está ahí junto a los Salmos. Por ese rumbo está en sus Biblias. Libro de Sabiduría, capítulo 2, versículos 12 al 24. Ya la tengo, maestro. Por favor, Ofelio Macías, gracias. Ayúdanos. Ahora, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Hagamos la guerra al que nos reprende, porque violamos la ley. No recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creía marcharse si actúa como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos, pues, si lo que dice la verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se liberará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo liberará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Las acepta. Probemos su paciencia. Luego, pues, según él, alguien intervendrá. Así como razonan, pero están equivocados. Su maldad los, los enceguece, de tal manera que no conocen los secretos de Dios. No espera las recompensas de una vida santa, ni cree que las almas puras tendrán su paga. Pero Dios creó al hombre a imagen y a su propia naturaleza, y para que fuera inmortal. La vida del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Palabra de Dios, te lo amo, Señor. Tienes tu micrófono cerrado, profe. Gracias, gracias. Ahí tenemos, ¿sale? Por qué a Jesús no le cree el pueblo judío? ¿Y por qué seguimos nosotros sin vivir la resurrección del Señor? Porque creemos que los que andamos con Dios, esa es la creencia de muchos católicos, que si te va bien es porque Dios te quiere, Dios te ama. Pero Pablo decía, cuando soy más débil, soy más fuerte porque Cristo actúa en la debilidad. Pero vean ustedes las falsas concepciones que tenemos. Y así hay muchos en la Biblia, muchos ejemplos que no es cierto. O sea, obedecer a Dios es difícil. ¿Por qué? Porque tienes que vencerte a ti mismo. Por eso Jesús en el Evangelio dice, el que quiera venir en pos de mí, primer punto, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. El que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, ese la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida? Porque a veces no nos han enseñado bien la teología.
no nos han enseñado bien a la Sagrada Escritura. No, no nos han enseñado lo que ustedes han aprendido en las clases, de que cuando nosotros leemos un texto sagrado, ¿qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? En la carta a los hebreos, muchos querían dejar de ser cristianos. No, pues eso de ir a misa y eso no sirve para nada. ¿Qué estaba pasando? Pues eso, que la gente estaba dejando de asistir a la Eucaristía. ¿Y qué quiere el autor sagrado que tú y yo creamos hoy en este siglo XXI? Pues que seguir al Señor requiere renuncias de tu parte y de mi parte. Requiere aprender primero a obedecer, amar a Dios y amar a los hermanos y olvidarnos de nosotros mismos para servir al otro. ¿Y hacia dónde nos va a llevar esto? Pues nos va a llevar al cielo, al cielo, al cielo. ¿Como quién? Como Abraham, como Isaac, como Jacob, como todos los héroes que veíamos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Yo a veces que voy así a conferencias como la del sábado, como veces donde llego y que veo a mis hermanitos que son los dirigentes de los grupos, digo, ay Dios mío, por eso el mundo está como está, porque no les enseñamos el evangelio. ¿Ustedes creen que Pedro, Santiago, Juan, Andrés andaban en Uber? ¿Ustedes creen que Jesús de Nazaret andaba como el faraón, como el emperador de Roma, sentado así en una carreta con barandales de oro y diciéndoles a todos, denle más recio, échenle aire, échenme aire, échenme aire? No, ¿por qué? Porque la mayoría del mundo no vive así. Por eso él se anonadó, se hizo chiquito, por eso él quiso nacer en un lugar donde no había ni lugar para él, imagínense. Y ya desde nacido empezó la persecución para el Señor Jesús, hasta que esa persecución lo llevó al Monte Calvario y no se bajó de la cruz, porque era Dios. Él se hubiera podido decir, "Ay, tienen razón, muchachos, yo soy Dios, listo, ya me alivié, ahí nos vemos". Pero Jesús viene a enseñarnos cómo se debe de vivir, sirviendo, desgastándote todos los días por los demás. Si tú no eres una de esas personas que se desgasta por los demás, te felicito. Pero ya luego, al final de nuestra vida, vamos a ver el premio que nos va a tocar a las personas que no se desgastaron por los demás, y vemos el premio de las personas que se desgastaron por los demás, o sea, que sirvieron a los demás, que ayudaron a los demás, que sabían que hay mayor alegría en dar que en recibir, que sabían que hoy estoy vivo para ayudar a los demás, no para que ellos me ayuden, para darle sentido a la enfermedad, al dolor, a lo que cada uno y cada una de nosotros puede ir viviendo, y decirle a Jesús, todo por tu amor, Señor Jesús, todo por tu amor. Hace muchos años, cuando yo empecé el seguimiento de Cristo, yo le dije al Padre Poncho, Padre, yo quiero las llagas de Jesús en mi vida. Yo quiero mostrárselas a la gente. Y las tengo, miren, aquí está la otra, aquí está la otra, aquí está. No me dijo nada. Como a los 3, 4 años de que yo le dije eso al Padre Poncho, yo tuve muchas amigas religiosas que eran las madres superioras, porque yo daba clases ahí donde se iban a formar las religiosas, que las junioras, que las principiantes, que las ya acá bien chipocludas, que ya estaban a punto de recibir los votos perpetuos y todo eso. Y un día, platicando con la madre Neri, María Neri,
me dijo, hijo, ¿cuál es tu sueño? Y ella veía que yo todos los días que llegaba a la clase, yo iba en camión, ¿vale? Otros maestros llegaban en sus carrazos, ¿sí? Yo no, yo en camión. Pues llegaba todo a las 2 de la tarde, imagínense, me iba de casa con la lengua de pechera, la boca seca, seca, seca. Llegaba y a sonreír y llegaba primero que todos y ahí está. Y cuando me dijo a la madre que cuál era mi sueño, le digo, tener las llagas de Cristo y mostrárselas al mundo. Y la madre Neri me dijo, ya las tienes, hijo. Tu enfermedad son las llagas de Cristo vivo. Ofréceselas a Dios. Ofrécelas por el perdón de tus pecados y las del mundo entero. Y pues desde que me dijo la madre Neri, todo por tu amor, Señor Jesús, todo por tu amor, Señor Jesús. Entonces pidámosle hoy a Dios nuestro Señor que nosotros también nuestras llagas, nuestras enfermedades, nuestras situaciones personales, las ofrezcamos por el perdón de los pecados del mundo entero y por nuestros familiares, para que ustedes y yo seamos buenos cristianos y cristianas y que ya no hagamos de nuestros hijos seres ególatras, egoístas y vanidosos. Vamos a ir ahora, por favor, Margarita, del capítulo 12 de Carta a los Hebreos, versículo 12 al 17, por favor, Margarita, ¿puedes seguirnos ayudando? Sí. Gracias, Margarita, por favor. Fortalezcan pues sus manos cansadas y sus rodillas temblorosas, y preparen caminos planos a fin de que el pie torcido sane y no vuelva a dislocarse. Fomenten la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Preocúpense de que nadie quede privado de la gracia de Dios, que ninguna planta venenosa crezca entre ustedes, los dañe y contamine a muchos. Que no haya ningún impuro ni impío como Esaú, que por un plato de comida vendió su primogenitura. Ya saben que cuando después quiso recibir la bendición fue rechazado y no logró hacer cambiar a su padre por más que se lo suplicó con lágrimas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Margarita. Miren, aquí se ven las tres actitudes defectuosas que en la actual situación de flaqueza de la comunidad encierran especial peligro y fácilmente pueden conducir a la reprobación definitiva. La reprobación definitiva es la condenación. Lo primero es que nadie nos vemos privados de la gracia de Dios. Para eso se nos dejaron los sacramentos, ¿sale? Para eso Dios nos dejó a estos sacramentos y la caridad para ayudar a los demás. La segunda es que nunca entre en tu vida la raíz amarga para que perturbe y contamine tu vida y tu comunidad. Por ejemplo, hay una personita que es mi alumna que un día me dijo, pero ¿cómo voy a creer, profe, que tú que eres un hombre de Dios tengas que batallarle tanto? Pues imagínense, pues ella vive en una zona así, pipiris nice, toda su vida ha tenido billetes, toda su vida ha vivido en cuna de oro y ella piensa que eso es tener a Dios. Ella no sabe que todo lo que ella tiene de más a mí me hace falta, no a los demás, a mí. ¿Sale? Esa es una raíz amarga, pero el Señor sabe más. No hay que dejar que crezca esa raíz amarga en el profe Memo. Y acuérdense, algo muy importante que es este egoísmo, cuando uno empieza a voltear a ver a, a los defectos de los demás, uno empieza a autoenvanecerse. Y por eso no debemos de dejar de crecer esa raíz amarga en nuestra vida de querer seguir creciendo y creciendo y creciendo.
y que no haya ningún fornicario ni profanador, como Esaú. Sale que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuántas veces en nuestro egoísmo, en nuestra soberbia, en nuestra envidia, en nuestra vanidad, vendemos nuestra entrada al cielo por querer tener más dinero guardado, por querer tener más cosas guardadas? Hoy es el cumpleaños de mi señora madre María de los Ángeles Ponce Rivera. Hoy cumple 81 años, gracias a Dios. Ella sabe que pues yo vivo al día, pero yo le fui guardando. Yo sé lo que le gusta a mi madre le gusta el dinero. Y por eso le fui guardando en un sobrecito, paz, paz, paz. Llegué y se lo di. Y me dice, mi hijo, pero ¿por qué me regalas esto? Tú no tienes dinero. Y fíjense qué astuto es el profe Memo, ¿eh? Para enseñarla. Le dije, mamá, te estoy dando lo que yo necesito de ti. Toma, agárralos, es mi regalo. Haz a otro lo que quieras que a ti te hagan. Trata a los demás como quieras que a ti te traten. Porque a veces la gente vamos acumulando cosas que le hacen falta a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a la sociedad, a la comunidad. Porque no sabemos que ser cristianos es compartir y no acumular. Y cuando aprendamos todos a compartir lo nuestro con los demás, el mundo cada día va a ser mejor. Así que Margarita, Ofelia, Sunum, Marisol, Cristi, Lupita, Irma, Ofelia, empiecen a hacer comunidades de amor, empezando por sus familias. A veces en las mismas familias hay personas que necesitan mucha ayuda de nosotros, pero como somos tan egoístas no nos damos cuenta de que hay un enfermo y que un enfermo siempre está requiriendo nuevas cosas, nuevos tratamientos para no pasarla tan mal, para tener una mejor calidad de vida. Y la calidad de vida nos la damos nosotros. El otro día unas personas en una clase me dijeron, profe, si le quisiéramos regalar algo, ¿qué quisiera que le regaláramos? Y yo les dije, un viaje a Cancún para mi esposa y para mí. Y ya voltearon y se vieron entre ellos. Les digo, pero me dan el dinero. No me compren los boletos ni nada al Cancún. Le digo, porque con todo ese dinero al que van a gastar por mandarme a Cancún, mejor yo me llevo a todos mis nietos a Guayabitos. Y es igual, es el mar. Y me la voy a pasar a todo dar. ¿Por qué? Porque cuando tú nomás piensas en ti mismo, pues voy a dejar a mi Dante, a mi Dariel, a mi Ismael, a mi Guillermo André, y a ellos les encanta la playa algunas veces que han ido y que alguna vez hace años atrás que tuve la oportunidad de estar con ellos, vi qué bonito se divirtieron. Nada más estaba Guillermo André e Ismael. 1 año y 2 años tendrían los chiquillos. Ahorita ya Guillermo André tiene 7, Ismael tiene 6, va a cumplir 7 el 26 de mayo, si Dios quiere. Todo lo que yo tengo además a alguien le hace falta. Este es el Evangelio de Cristo nuestro Señor. Y es lo que nos invita a la carta a los Hebreos en este capítulo 12, a que sigamos esforzándonos. Por eso Jesús en el Evangelio dice, el reino de los cielos es de los esforzados. A seguirle dando y aprendiendo. Muchas gracias, Margarita, Ofelia, Sunum, Lupita, Cristi, Marisol, Ofelia, Irma. Que Dios nos bendiga y que la gracia del Señor nos ayude a ser compartidores en lugar de acumuladores. Dios las bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Ofelia. Gracias, buenas tardes. Hasta Que mañana. estén bien. Gracias, Muy buenas tardes. bien, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Cristi.
Gracias, Irma. Gracias, Ofelia. Sunun. Buena tarde.